estamos en la parte médica, principalmente yo diría que hay dos tipos, hay dos diseños de investigación, que son el observacional y el experimental. Ustedes pueden ir a diferentes institutos de investigación, incluso el INS, y hay un área de estudios observacionales y hay un área de ensayos clínicos o estudios experimentales, ¿no? Bueno, el INS es el rector de los ensayos clínicos en Perú, por eso es más importante los ensayos clínicos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar para que ustedes tengan un poquito más claridad. Entonces, los temas, ¿qué es una ruta, un diseño, un tipo? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Por qué son útiles conocerlos? Y unas conclusiones, ¿no? Ahí están los objetivos, reconocer esta clasificación y sobre todo aplicar los conceptos, ¿no? Un diseño, para que tengan en cuenta, ¿ok? Es un plan que yo voy a seguir para solucionar un problema. Porque en investigación lo que nosotros hacemos es solucionar problemas y usamos diseños para solucionarlos. ¿Ok? Dependiendo de la literatura que ustedes toquen o bueno, consulten, incluso hay rutas de investigación, las cuales son cuantitativas y cualitativas. Ojo con eso también, porque existen otro tipo de clasificaciones. ¿Correcto? Entonces, ustedes para poder ponerse de acuerdo como curso, como universidad, etc., tienen que tener una convención. Y usualmente la convención que nosotros tenemos es que existen los términos de ruta, diseño y tipo. ¿Ok? La ruta de investigación, muchas veces también conocida como enfoque, usualmente es tres: las cuantitativas, las cualitativas y las rutas mixtas. Las cuantitativas, que usualmente son los estudios epidemiológicos o los estudios que van a estudiar poblaciones y van a concluir, van a extrapolar o van a inferir una conclusión para un individuo que es parte de una muestra o la población, ¿no? Dependiendo de qué tipo de muestreo sea. Y el cualitativo, que usualmente se estudia un conjunto de individuos para poder concluir a nivel poblacional. O también hay rutas mixtas, sobre todo en programas y en estudios que son de largo tiempo. Luego tenemos los diseños de investigación, que hay dos. En medicina principalmente y en todo hay dos, que es el observacional y el experimental. Y tienen una diferencia que en un momento la voy a mencionar. Y luego tenemos los tipos de investigación, que son todos los que ustedes conocen, pues, ¿no? Transversales, descriptivos, analíticos, casos y control, cohortes, cuasi experimentales y demás. ¿Ok? Entonces, también hay que recordar que hay múltiples formas de clasificar lo que definimos como tipos de investigación, incluso diseños, enfoques o rutas, ¿ah? Y se los voy a mostrar en un momento. Y esto cuando yo era alumno como ustedes, y justamente cuando nosotros elaboramos el primer TAMI, cuando éramos parte del CPC en ese momento de la SOSEMUR, justamente en ese momento hicimos este curso para poder uniformizar los términos, ¿ok? Y había un montón de clasificaciones que a nosotros realmente nos confundían. ¿Por, por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes clasificar los estudios según la intervención del investigador. Puedes clasificarlos de acuerdo a cuántas veces toman los datos y puedes clasificarlos también en qué tiempo toman los datos. Y luego de tanto tiempo, por ejemplo, de ver estudios, de haber podido publicar y demás, yo lo que les sugeriría por convención es que éstas las tomen como características y que tengan siempre una convención. Y acá se los voy a mostrar. Por ejemplo, tomé un libro por ahí, y este ejemplo siempre lo hago, es un libro ya, bueno, antiguo, ¿no? Bueno, no tan antiguo, es de 7 años, ya un libro que ya se pasó, pero que de todas maneras es importante recordarlo. Y siempre lo pongo en los ejemplos porque miren cómo clasifica y cómo hay múltiples nombres y criterios para clasificar los tipos de investigaciones. Por el propósito fin, básica, aplicada, mixta; por la naturaleza, cuanti, cual y mixta; por el nivel de conocimiento, ¿no? Exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo; por las fuentes de información, documental, campo, mixta; por las condiciones, campo, laboratorio; por el tiempo, retro, sincrónico, diacrónico, histórico; por el diseño, control de variables, experimental, no experimental, ¿no? ¿Ok? Y así, o sea, hay un montón de formas, ¿no? De clasificar, ¿no? No experimental, hay transversal; en el transversal hay descriptivo, relacional, explicativo, longitudinal, de tendencia, de evolución, de corte, de panel; o sea, al final
el alumno, y cuando yo era alumno terminaba así, como este gráfico, ¿no? Porque yo decía, ¿qué tantas clasificaciones hay? Yo no entiendo nada al final, ¿no? Porque tenía que aprender un montón de clasificaciones. Pero lo práctico es que existen solo dos diseños, el observacional y el experimental. La diferencia clara es coloquialmente decir que en el observacional el investigador está al margen, solo describe o analiza un fenómeno. En cambio, en el experimental, el investigador interviene controlando, ¿correcto? Y esto es una convención muy importante que tienen que tener bien en claro para que a partir de aquí puedan entender lo que viene en los demás estudios, ¿no? Entonces, por convención, pues hay rutas, diseños y tipos de investigación. Y eso es lo que vamos a ir, ¿no? A poder describir. Y por eso tenemos diseños de estudios que son observacionales y son experimentales, ¿no? En este estudio de estimación del tamaño de la muestra, ¿no? En investigación clínica, hay dos tipos, ¿no? De diseños, los observas y los experimentales. Entre los observacionales tienen los descriptivos y los analíticos, ¿no? Dentro de los descriptivos tienen los casos y controles, el reporte de caso, y dentro de descriptivos los cross-sectional, los transversales descriptivos, y dentro de los analíticos también hay cross-sectional, el caso, control, cohorte, y en experimental pues hay aleatorizados, no aleatorizados y aleatorizados, y pues dentro de los aleatorizados, los controlados, los ensayos controlados, hay paralelos, crossovers, hay de no inferioridad, equivalencia y superioridad, en el caso de los paralelos, ¿no? Es una clasificación importante. Entonces, como primera conclusión de esta clase o de esta ponencia es que hay dos diseños, observacionales y experimentales. Y ahí están los tipos, ¿no? Hay observacionales descriptivos y analíticos. Si queremos hablar de los observacionales descriptivos, vamos a hablar que estamos hablando de reportes de casos, series de casos, ¿no? Estos son los estudios con los que usualmente uno empieza a publicar, ¿no? Reporte de caso, reportes de caso, una serie de casos. Es muy subjetivo este tipo de estudio porque va a depender del punto de vista mucho del investigador. ¿Ya? Pues usualmente uno reporta un caso que es atípico, de una evolución que es atípica y demás. ¿Correcto? Es muy importante que tengan esto. Luego están los clásicos cross-sectional transversales, que son los típicos estudios de prevalencia, que son, la prevalencia es el conjunto dentro de una población, cuántas personas tienen una característica. ¿Correcto? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y así como hay transversales descriptivos, también hay analíticos, ¿no? Que dicho sea de paso, son los estudios que con más frecuencia, los transversales, son el 95% de artículos mundiales son estudios transversales. Y son los estudios más fáciles de hacer, que cuestan menos, que te toman menos tiempo, ¿correcto? Y que son los más utilizados para publicar y para hacer tesis, incluso de maestría. ¿Correcto? Entonces, si yo elegiría un estudio, por todas las características anteriores que les digo, yo elegiría un transversal, que es un tipo de diseño, es un tipo de estudio de diseño observacional, ¿ya? Y dependerá de lo que quiera hacer un descriptivo o un analítico, ¿ya? Este es el estudio transversal descriptivo, el clásico estudio de prevalencia, ¿correcto? Prevalencia de una enfermedad en una población, en un determinado tiempo. ¿Ya? Y esto es un cuadro muy útil para entender los diseños y los tipos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque y te plantea preguntas, ¿no? Este es de Quispe, una buena clasificación que también en otros investigadores o fuentes externas también se basa, ¿no? Si el investigador tuvo control de la exposición, es experimental. Y si no la tuvo, es observacional, simplemente como eso. El control sobre la exposición. Hay una exposición y un desenlace. Si yo controlo mi exposición, estoy frente a un estudio experimental. ¿Ok? En el caso de los experimentales pueden ser aleatorios o no aleatorizados. En el caso que sean aleatorizados es un ECA, un ensayo clínico aleatorizado. Y en el caso que no sea es un ensayo clínico no aleatorizado. Y punto, ahí quedan los experimentales, ¿no? Y luego pasamos a los observacionales, que dicho sea de paso, acá viene la segunda gran pregunta, ¿no? Porque esto es lo que ustedes más van a hacer, como tesistas, como alumnos y demás. Estudios de observación, de diseño observacional.
La segunda pregunta es, oye, ¿utilizó un grupo control o solamente estudió un grupo? Si utilizaron un grupo control, si no lo utilizaron primero, estamos frente a un descriptivo. Acá lo clásico, el descriptivo es nivel, ¿no? Que ya no se usa mucho, pero el nivel de una característica en una población, la frecuencia de una enfermedad en una población, estudios que nos permiten conocer una enfermedad o características de una enfermedad de una forma rápida. Lo otro son los analíticos. Y acá viene la tercera pregunta, porque los cross-sectional analíticos o los transversales analíticos son los estudios que con más frecuencia los alumnos de todas bueno, de las ciencias médicas van a publicar y van a tener como tesis. Y acá viene esta tercera pregunta. ¿Qué registraste primero? Me dirán, ¿pero de qué hablamos? ¿La exposición o el desenlace? O el outcome, si ustedes quieren hablarlo así. ¿Qué registraste primero? Si tú registras los dos al mismo tiempo, estás frente a un transversal. Pero si tú primero vas a registrar el outcome o el desenlace y vas a ir a la exposición, estás frente a un caso control. Y si tú primero tienes la exposición y en el tiempo ves el desenlace, estás frente a una cohorte. Así esta cohorte sea retrospectiva, prospectiva, bispectiva, la definición de una cohorte es que los individuos que son parte de la cohorte no tengan el desenlace al inicio de el estudio. Lo que no pasa en un estudio de casos y control, porque hay casos que sí tienen el desenlace, ¿ok? Y lo que tampoco pasa en un transversal, porque en el transversal simultáneamente el individuo, hay un grupo, ¿no? Un grupo que puede tener un desenlace y puede tener una exposición con más frecuencia que otro grupo, ¿correcto? Por eso esas son las tres preguntas básicas para poder entender este tipo de estudios, este tipo de clasificación, que dicho sea de paso es bastante útil, ¿no? Bastante útil. Uy, bueno, bastante útil, ¿ya? Entonces vamos a ir, bueno, y luego estamos hablando del concepto de prevalencia, porque estamos hablando de los transversales descriptivos, que usualmente son los más fáciles de hacer, ¿correcto? Recuerden siempre que la prevalencia tiene como denominador la población, ¿correcto? Por eso son los estudios de prevalencia. Luego vienen los transversales analíticos, ¿no? Que han crecido, bueno, que ahora son los que más usan los alumnos para las tesis, ¿no? También las revisiones sistemáticas, por ahí he visto que han crecido en la universidad como tesis, pero con algunas limitaciones dentro de su desarrollo y la evaluación de su calidad. Sin embargo, estos estudios siguen siendo los más frecuentes, los transversales analíticos. Y el RP o la razón de prevalencia es una de las medidas de asociación que por excelencia se mide con más frecuencia ahora, ¿no? En los estudios transversales analíticos, ¿correcto? Eso como un dato adicional. Y así como hay estudios transversales, para que fijen la idea, también hay estudios longitudinales, pero esta característica de transversal y longitudinal será como les digo, una característica de un diseño observacional, ¿no? De un diseño observacional o también puede ser de un diseño experimental, pero son características. En este caso, por ejemplo, están las cohortes, ¿no? Los estudios de incidencia, que se ven en el tiempo, ¿no? Y luego también existen los estudios ecológicos, que son estudios observacionales, que son analíticos también, que van a relacionar dos variables, pero la unidad de análisis no será un individuo, será una población, ¿no? De donde pues usualmente sale la falacia ecológica, ¿no? Que es algo que con frecuencia les preguntan a ustedes en los exámenes y demás. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad de los estudios transversales? Los estudios transversales son rápidos, me permiten conocer el estado de salud de una población y me permiten buscar relaciones entre variables. Esa es la utilidad de los estudios transversales, ¿correcto? Son buenos, bonitos y baratos y son rápidos de hacer. Luego tengo los estudios de casos y controles, ¿no? Que tienen bastantes, que son interesantes y que usualmente se usan o se utilizan en brotes, ¿no? En brotes pueden usarse y con enfermedades con algunas características, pero recuerden, ¿ah? La condición en este caso es que hay un grupo de casos y un grupo de controles, ¿correcto? Pero que ese grupo de casos ya tenga en la actualidad el desenlace.
y se vaya al pasado para ver la exposición, ¿correcto? Esa es la diferencia con el estudio que viene en un momento, que es el de cohorte, ¿ya? Y usualmente en los estudios de casos y controles, lo más frecuente es hallar el odds ratio, que es la razón de momios, que es el loss de los expuestos sobre el loss de la exposición en casos sobre el loss de la exposición en los controles, ¿correcto? Y que me va a dar un valor que me va a permitir a mí poder determinar cuánto más, hay más chance en los expuestos que en los no expuestos de tener el desenlace, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, y esto es muy importante, la elección de los casos y controles. Tanto los casos y los controles provienen de la misma población. Esta es la población y de acá salen los casos y los controles. Sin embargo, y esto lo he visto en varios estudios, incluso publicados en Cielo, que ah, toman calculan prevalencia en un estudio de casos y control. Pero ¿por qué van a calcular una prevalencia en un estudio de casos y control si per se el estudio de casos, o sea, los casos y controles per se no son de una población? Si bien es cierto, provienen de una población, pero no constituyen por sí mismos una población. Y esa es una deficiencia que he visto en muchos estudios, ¿correcto? Y pues es importante conocer, pues, bueno, usualmente hay dos controles por un caso, tres controles por un caso, pero dos casos por un control, tres casos por un control. Y también existen los que son pareados, que es una metodología para disminuir el sesgo también, ¿correcto? Entonces, uy, puedo pasar ya. Y luego tenemos el concepto del odds ratio, que usualmente lo usamos, ¿no? En los estudios de casos y control, que usualmente estamos hablando de odds, de chance, ¿no? ¿No? Cuando este es, es mayor de uno o menor de uno, ¿no? Ahora, esto no es igual a riesgo, porque el riesgo per se halla en un estudio que es longitudinal. En los estudios de casos y control no se hallan riesgos, se hallan odds, chances, ¿correcto? Y si este odds va a ser igual a uno, significa que uno arriba y uno abajo, no existe diferencia entre ambos grupos de expuestos y no expuestos. Por lo tanto, bueno, no hay asociación o no hay una relación o no hay una exposición, ¿no? En el caso que sean más de uno, sí, ¿no? Hay más chance de presentar el desenlace en los expuestos que en los no expuestos, y en el caso que el lot sea menos de uno, hay menos chance de que este desenlace se presente en los expuestos en comparación de los que los no expuestos, ¿no? ¿Ok? Y ustedes acá tienen un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo clásico, uno de los más fáciles que hay. Este ejemplo lo pueden encontrar en varios ejemplos de clases, ¿no? Este es un problema en el que siempre ustedes en los estudios de caso control y en las tablas tetracóricas, que son estas, van a tener por convención en la primera columna los casos y en la primera fila los expuestos. En esta población de 2.237 personas, los casos son, ¿quiénes? Los pacientes con cáncer de pulmón. Y la exposición es ser minero. Entonces, aquí se calcula el odds de los expuestos sobre el odds de los no expuestos y se obtiene un número que es 1,85, el cual me va a decir que en el grupo de expuestos existe un odds de 85% más de presentar cáncer de pulmón en comparación a los no expuestos, que son los no mineros. Eso es lo que me dice. Yo no estoy hablando de riesgo, ojo. Yo estoy hablando de odds de chance. Son dos términos diferentes, ¿ok? Sí, esa es la interpretación de un odds ratio. Tienen que fijar muy bien este concepto de OR de chance, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego viene lo que es la cohorte, ¿ok? Y la cohorte per se, como característica, tiene que la población, que es esta, al inicio o en el presente del estudio, no tiene desenlace, no tiene el desenlace. Miren, no tiene el desenlace. ¿Ven? Puede tener una exposición o una no exposición,
pero no tiene el desenlace, que en este caso es la enfermedad. Lo que sí pasa en un estudio de casos y control en el presente, y lo que también pasa en los estudios transversales, ¿no? En el presente. En cambio, la cohorte no, ya sea retrospectiva, ambispectiva o prospectiva, no se da esto, no se da esta característica. Por lo tanto, la cohorte es de los estudios observacionales, tanto sus revisiones sistemáticas como las cohortes, ¿no? Que no son revisiones sistemáticas, son los tipos de estudios observacionales que se van a aproximar mejor a dar una relación entre causa-efecto, ¿correcto? Y que me van a dar un concepto de temporalidad, lo que no me da el caso control y lo que no me da el transversal. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de al que yo no tener en el presente la enfermedad y desarrollarla en el tiempo, sí me va a permitir a mí decir que esta exposición, al tenerla, tienes mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Porque esto obviamente pues hay que controlarlo, ¿no? Luego se hace el análisis ajustado, ¿no? Etc. Y bueno, lo ajustas y ves si es que el riesgo relativo a la medida que tú uses, correcto, al ajuste, sigue siendo significativa, correcto, pero es el único de los estudios observacionales que me puede medir, que me puede alcanzar más el tema de causa-efecto, tiempo, la temporalidad, ¿ok? Y así como en el caso de la mayoría de los estudios de casos y control, usábamos el odds ratio, en la mayoría de los estudios de cohorte o en todos los estudios de cohorte usamos una razón, pero en este caso es la razón de riesgos. La razón de riesgos no es más que la incidencia del desenlace en el grupo de expuestos sobre la incidencia del desenlace en el grupo de no expuestos. ¿Correcto? Lo cual me va a dar el concepto de riesgo relativo, ¿correcto? Y que el cálculo es igual que el del odds ratio, ¿ok? En este caso, en el anterior era el odds, ¿no? El odds de los expuestos sobre el odds de los no expuestos. En este caso, el riesgo relativo es la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, ¿ok? Por lo tanto, obviamente, si yo tengo un riesgo relativo que es igual a uno, o sea, implica que no hay diferencia, ¿no? Entre expuestos y no expuestos. Y si tengo un riesgo relativo más de uno, significa que hay una mayor probabilidad o un riesgo, y si es menos de uno, menor probabilidad o un riesgo. Es importante acá también recordar la significancia estadística cuando estoy usando una muestra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi riesgo relativo final puede ser 2 o 3, pero si en el intervalo de confianza toma el uno, significa que en alguna de las posibilidades dentro de esa población existe la posibilidad que este riesgo o esta asociación que yo quiero evaluar no haya, o sea, no exista, porque tome el uno, ¿ok? En el caso de los ratio, de la razón de prevalencia y del riesgo relativo, eso tienen que observarlo bastante bien. El intervalo de confianza, a eso me refiero, ¿no? Cuando están usando muestras. Y para poner un ejemplo, la cohorte más conocida de todo el mundo es la cohorte de Framingham, ¿correcto? En este caso, vemos que en la cohorte hubo expuestos, los cuales son hipertensos, cardiomegálicos y tabaquistas, ¿no? Y hubo desenlace, que es la enfermedad cardíaca coronaria. Primero hay la incidencia en los expuestos, que es 12 sobre 22, ¿correcto? Por 1000, obviamente, por 1000 expuestos. Y me sale una incidencia de los que tuvieron hipertensión, expuestos a hipertensión, tuvieron una incidencia de 545,5 por 1000 expuestos. En cambio, los que no tuvieron hipertensión, pero tuvieron como outcome enfermedad cardíaca coronaria, fueron 180, la incidencia en los no expuestos fue 189 por 1000 no expuestos, ¿no? Y en este caso el riesgo relativo fue 2,89, lo cual se interpreta que en el grupo de expuestos o hipertensos, correcto, hubo 2,89 veces más riesgo o probabilidad
en el tiempo desarrollar enfermedad coronaria crónica en comparación con los que no tuvieron hipertensión o los no expuestos. ¿Correcto? Esa es la interpretación de esas dos medidas. Y si queremos de repente hablar de algo bastante rápido con respecto a las fortalezas y debilidades de los estudios observacionales, podemos ir a esta tablita que es antigua, pero la verdad que es muy útil cuando nosotros queremos repasar o recién aprender, ¿sí? Los tipos de estudio en el caso del reporte y serie de casos que son observacionales, su utilidad es para describir rápido un cuadro clínico atípico, pero tiene limitaciones porque en este caso el investigador pone mucho de sí, de su subjetividad, que para él sea típico, ¿me entienden? ¿Correcto? Hay criterios y convenciones internacionales para poder delimitar un reporte de casos, sí las hay, ¿correcto? Pero son muy subjetivos. Los estudios transversales son rápidos, proveen rápidamente relaciones o asociaciones, sin embargo, no establecen secuencia de acontecimientos. No son útiles para estudiar enfermedades raras. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo transversal necesitas pues que la exposición esté allí para poder describirla, ¿no? No permite establecer relación causal, no permite establecer incidencia ni RR y presentan potenciales sesgos de selección de muestra y de recuerdo. Luego están los correlacionales, que permiten comparar frecuencias de enfermedad entre grupos. Recuerden, en un correlacional o, bueno, un estudio ecológico o poblacional, si quieren llamarlo, la unidad de análisis no es el individuo, es la población, ¿correcto? En este caso, pues son rápidos y económicos, pero no permiten asociar exposición a enfermedad y pues tienen el tema de la falacia ecológica, ¿no? Bien, luego tenemos los estudios de casos y controles, ¿correcto? Que son ideales para estudios de enfermedades raras o poco frecuentes, brotes, por ejemplo, ¿no? Relativamente económicos, de corta duración, aportan información descriptiva y permiten generar hipótesis de investigación, ¿no? Limitados a una variable o desenlace, si bien es cierto, se pueden estudiar en simultáneo, pero el OR va a ser limitado solo a una variable. ¿No? No permiten determinar prevalencia ni incidencia, eso es lo que les decía, y que hay mucha dificultad o mucha confusión también, porque no constituyen per se una población. En el caso de los estudios de cohorte, miren, son los mejores observacionales, ¿no? Obviamente las revisiones sistemáticas de cohorte, ¿no? Ideales para evaluar incidencia e historia natural de una enfermedad, permiten indicar causalidad, son de gran utilidad para estudiar enfermedades con resultados letales, adecuados para evaluar efectos de exposiciones raras, permiten estudiar distintas variables, permiten realizar determinación más precisa de riesgos, pero ¿cuál es el problema de las cohortes? Lo que pues es complicado. Lo que es complicadito. ¿Cuál? Dinero, son caras, tiempo, hay que hacer un seguimiento a largo plazo, ¿no? Y pues no son tan útiles para evaluar enfermedades o eventos raros, pues, ¿no? Y son susceptibles de sesgo, sobre todo pues si en el seguimiento se pierde pues un 20% de la cohorte, afecta los resultados, obviamente. ¿Correcto? Luego, bueno, la importancia de estos estudios en general nos permiten evidenciar frecuencia y características importantes y son el primer paso para poder determinar asociaciones, etc., ¿no? En el caso de los estudios transversales ya les mencioné la prevalencia en el caso de los descriptivos y si estamos haciendo transversales analíticos también nos permiten determinar relaciones entre dos variables rápidamente. En el caso de los casos y controles, útil para enfermedades raras o de baja incidencia o latencia prolongada, nacen por limitación de las cohortes, permiten un estudio simultáneo de varios factores de riesgo, pero obviamente solamente con una conclusión por cada factor, y requieren comparativamente menor sujetos y son menos costosos. En los de cohorte se obtiene una medición directa del riesgo porque se da en el tiempo, puede establecerse una relación de temporalidad, son eficientes para exposiciones poco frecuentes y se obtiene una buena información sobre la exposición. Esto es importante sobre todo con los estudios observacionales. Si ustedes quieren reportar un reporte de caso, tienen esta lista, ¿no? En la que tienen que cumplir con todos estos ítems para poder reportar. Y en el caso, para evaluar la calidad del reporte de los estudios observacionales, tienen la declaración de Strobe.
Y también tienen una lista de chequeo de cada punto que ustedes tienen que considerar en la redacción para que su artículo esté escrito y tenga el orden y pueda ser, y esté bien escrito, ¿no? De la misma forma, también hay metodologías para evaluar la calidad metodológica de los estudios. ¿Ok? Y también tenemos los estudios experimentales, que justamente son la segunda parte de esta clase pequeña. Son los estudios que usualmente son los que ustedes con más frecuencia van a discutir en las visitas médicas, en las discusiones de caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar de ensayos clínicos. Hoy el ensayo clínico dice que el meropenem más el medicamento B es más efectivo, seguro, en comparación a, por ejemplo, ceftazidime, para poder tratar, bueno, bacteriemias por gérmenes gram negativos, beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo. ¿Correcto? En este caso, para los experimentales, hablando así, tenemos que entender el concepto de aleatorización, porque usualmente los experimentales son aleatorizados y los cuasi experimentales no, usualmente, ¿ya? Y según este autor, existen cuatro características fundamentales para un ensayo clínico aleatorizado, que hay un grupo control, que hay una asignación de intervención al azar, medición de variables y vigilancia completa. Recuerden que en el caso de los experimentales, el investigador tiene el control del desenlace, de la exposición, perdón, a diferencia del estudio observacional donde no lo tiene. Y esa es la diferencia principal entre un estudio de diseño observacional y un estudio de diseño experimental. Y aquí pues hay múltiples clasificaciones, pero lo principal que ustedes tienen que entender de un ensayo clínico pues es que hay diferentes clasificaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, de acuerdo a la estructura del tratamiento, hay diseños paralelos de tratamiento sucesivo de ensayos clínicos alternativos, de acuerdo al enfoque de enfermedad, tratamiento, aleatorización, asignación, tamaño de muestra y número de sedes, ¿no? Son múltiples clasificaciones. Y esto sí tienen que entender y comprender y recordar, ¿no? Las fases de los ensayos clínicos, ¿no? Fase uno, 2, 3 y 4. La fase uno, 2 y 3 es cuando el medicamento no está todavía en el mercado. La fase 4 son los estudios de farmacovigilancia. En la fase uno principalmente se evalúan los efectos de la nueva droga en un ser humano. Se ven los patrones farmacológicos de toxicidad, absorción, el APME, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica. En la fase 2 usualmente yo evalúo seguridad y eficacia en una población mayor de individuos que estén relacionadas con la enfermedad o la condición. Y en la fase 3 ya es una fase de preaprobación y pues se emplea un grupo más grande de individuos que tienen relación con la enfermedad. ¿Ok? Usualmente se compara la droga nueva con la terapia estándar, ¿correcto? Entonces, estas tres fases son fases que son antes de que el medicamento circule y la fase 4 son los estudios de farmacovigilancia que evalúan por ejemplo, si un medicamento por ahí presenta una serie de pacientes que desarrollan toxicidad u otro tipo de características, pero ya en circulación. Esas son las etapas del ensayo clínico, ¿no? Que tienen que recordar cuando ustedes se enfrenten a un ECA, ¿no? Cuando puedan ustedes evaluar un estudio así. Y hay otros conceptos que son importantes también para ustedes. Otro concepto como el cegamiento, que va a disminuir el sesgo. En este caso, por ejemplo, tenemos estudios que son ciegos, simple ciego, doble ciego y triple ciego. El cegamiento es una forma de disminuir el sesgo. Lo explico. En el ciego, correcto, en el simple ciego, una de las tres categorías, ya sea el participante, el investigador o el analista de datos, no va a conocer qué tratamiento se le da. En el simple ciego es el participante. ¿Y para qué se hace? Para eliminar el efecto placebo. Porque si yo a un participante le dijera, oye, te estoy dando paracetamol, y yo estuviera evaluando el desenlace del dolor, probablemente ese paciente pueda decir, sí, me está dando paracetamol, me siento un poco mejor.
efecto placebo. Tanto el doble ciego es el cegamiento del investigador, ¿correcto? Y patrocinador desconocen el tratamiento asignado. Y también es para disminuir sesgo, porque el investigador podría estar parcializado, ¿correcto? Podría estar parcializado con uno de los dos tratamientos. Y en el caso del triple ciego, estamos hablando de que tanto el paciente o el participante como el investigador y el patrocinador y el analista de datos desconocen a qué grupo se le está administrando tal o cual intervención o droga, en el caso que estemos en un ensayo farmacológico. Y también es para disminuir el sesgo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estadísticamente se podría también favorecer un resultado u otro. Y ejemplos hay bastantes, ¿no? De que eso pueda suceder. ¿Correcto? En el caso de los experimentales está la declaración consort, que es una lista también para poder, en el caso de los ensayos clínicos aleatorizados, para poder informar los ensayos clínicos. También hay una checklist que ustedes tienen acá y que pueden utilizar en el caso que pues hagan algún tipo de ensayo, ¿no? Y como conclusiones de esta clase o ponencia, la primera es que existen múltiples clasificaciones sobre los estudios de investigación, pero ustedes antes de empezar un curso tienen que ponerse de acuerdo en convención. Y aquí les doy dos tips. Usted tiene que trabajar y para el curso también de este curso que están organizando, lo tienen que ver o lo tienen que trabajar en base a lo que dice el reglamento de proyectos de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad A va a tener un reglamento, una guía de proyecto, la B va a tener otra y la C va a tener otra. Si bien es cierto, hay cosas en común, capítulos en común, pero algunas universidades pueden tener otras clasificaciones que difieren de las otras. Entonces, la recomendación aquí es que trabajen en base a lo que les da o les proporciona nuestra universidad, que ustedes están haciendo y que van a sustentar sus tesis en la Universidad Ricardo Palma. En el caso de si van a mandar a una revista, de todas maneras vean las instrucciones para los autores también, porque puede haber de repente alguna alteración ahí en las clasificaciones, ¿no? Con respecto a los diseños, sí, esto tiene que estar muy claro, ¿no? Esto ya lo hemos dejado bien claro. Hay dos diseños en medicina. Tanto es el impacto de estos dos diseños que en todos los estudios o los artículos que ustedes encuentren en la parte médica sobre diseños, van a encontrar observacionales y experimentales. Ustedes se van a algún tipo de instituto y van a encontrar, ¿no? Oficina de ensayo clínico, oficina de estudios observacionales. ¿No? Tan marcado es el tema que es así. La clásica de los observacionales ahorita en este momento es, claro, estudios epidemiológicos, sí, pero ahora se están haciendo mucha revisión sistemática, ¿no? Y metaanálisis, ¿no? Que sigue siendo un estudio observacional. Y obviamente en los experimentales, la estrella de los estudios experimentales siempre será para medicina los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque nos permiten tener la mejor información sobre la causa y el efecto, la relación causa-efecto, ¿no? Pues son los estudios que tienen mayor nivel de evidencia y mejor si haces una revisión sistemática de ensayo clínico o de estudios experimentales, ¿no? Tienen, en la pirámide están en la parte, en lo más alto. Para con recomendación grave, ¿no? Cuando tú haces una guía de práctica clínica, la recomendación más alta usualmente puntúa ensayo clínico, ¿no? Ensayo clínico, revisión sistemática de ensayo clínico, por ahí ya luego viene el cohorte, ¿no? El caso control, el transversal, el reporte caso, recomendación de experto, que es la base de esta pirámide, ¿no? ¿Correcto? Y dentro de los observacionales, ya para ir a los observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. La diferencia es que los analíticos van a tener un grupo control, los descriptivos no. Lo clásico de los descriptivos, pues es lo que, bueno, ustedes siempre han visto, ¿no? Estudios de prevalencia, que son los más sencillos, los más rápidos de hacer, ¿no? Incluso ya la data de los hospitales o data libre abierta ya lo calcula, ¿correcto? Pero en algunos momentos son necesarios en algunos momentos, sobre todo en momentos en los que no se conoce mucho una enfermedad o un fenómeno.
Luego tenemos los analíticos, bueno, que ya les mencioné, ahí estamos pues los transversales analíticos, los casos y control y las cohortes, que ya les dije lo básico, lo importante de cada grupo para poder seleccionar. Y luego tenemos los experimentales, como conclusión, pues que tenemos dentro de ellos los cuasi y los experimentales, ¿no? Que tienen que ver principalmente con la característica de aleatorización. Entonces, como una conclusión adicional, la primera es pónganse de acuerdo y usen la guía de la universidad, porque ustedes al fin y al cabo van a hacer los proyectos en base a lo que la universidad les requiera. Si van a postular a un financiamiento externo o a un concurso, vean bien las bases, vean bien las características que tiene. Segundo consejo, no cierren o sea, no se sesguen no vean solamente una idea de investigación así. Vean que esa idea se puede estudiar de muchas formas, pero también ustedes tienen que ser realistas. Por ejemplo, yo quisiera ir a Marte, ¿no? Y ver si es que, y por ejemplo, comprobar que abajo hay agua, como ya lo han reportado varias sondas. Quisiera ver si hay bacterias y todo, pero en este momento no tengo el financiamiento. Y esa es una realidad también que es muy importante para ustedes como alumnos. ¿Por qué? Porque antes yo de plantear una idea de investigación, yo también tengo que hacer como un FODA mío, que en este caso sería el FINER. Estoy preparado, en mi equipo de investigación tengo personas que conocen la metodología, tengo el presupuesto, tengo el tiempo, porque usualmente, ¿qué pasa? El interno de medicina este, usualmente tiene 7 años y durante los 7 años la mayoría no hace sus proyectos. Y faltando 2 o 3 meses para terminar el internado, recién se ponen a hacer los proyectos. Entonces, la pregunta, ¿no? Sería en ese momento, ¿yo podría hacer una cohorte prospectiva en ese momento de 1 año, 2 años, cuando mi premura es graduarme? ¿O tendría que de repente optar por un estudio transversal analítico? ¿No? Que es el más frecuente, que es el que usualmente se usa, es el más fácil de hacer, el que es más accesible. Entonces también esto de los diseños dependerá de mi FINER, de qué tan factible es, de qué tan, si ya repitieron el estudio de repente por ahí, en la misma universidad han hecho el mismo diseño. Dependerá de mi equipo. Si mi equipo de repente yo recién estoy iniciando, no tengo el concepto estadístico, de repente sé solamente sobre estadística descriptiva, estadística bivariada, ¿no? De repente todavía no sé hacer acciones. Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y si tengo esa limitación, o me capacito o sumo a mi equipo de investigación a alguien que tenga esa competencia. ¿Correcto? Lo mismo para los ensayos clínicos. No estoy diciendo que sea imposible. Lo que los estoy motivando es que se capaciten, porque para hacer ensayos clínicos, primero, farmacológicos, se necesitan sponsors, se necesita bastante, un presupuesto alto, ¿correcto? Y se necesita tener capacitaciones, por ejemplo, de la parte ética, con los CT Program. O los certificados de CT y buenas prácticas clínicas, y también se necesita una capacitación en investigación clínica. Entonces, si yo tengo 2 o 3 meses para hacer un proyecto, yo va a ser complicado que en 2 o 3 meses pueda plantear un ensayo clínico, ¿correcto? Y más aún si no tengo la capacitación y si en mi equipo no está capacitado alguien. Igual, lo mismo con una revisión sistemática y un metaanálisis. Si yo no he hecho como mínimo el curso pequeñito gratuito de Cochrane o no he tomado ahí de repente un curso de cómo hacer una revisión sistemática y no conozco el software, entonces dos cosas, o me capacito o llamo a alguien a mi equipo que maneje ¿no? el RepMan u otro tipo de software para hacer revisiones sistemáticas y para poder metaanalizar. ¿Me entienden? Entonces, el consejo es un problema se puede resolver desde un reporte de caso hasta un ensayo clínico, pero dependerá del investigador, del equipo de investigación, la experiencia, el financiamiento, la institución también a la que estén realizando y el momento de la historia de ese problema de investigación. Un ejemplo rápido para ya terminar fue el COVID. Cuando el COVID inició, primero, ¿cómo inició? Reportes de caso, series de caso. Personas que tenían insuficiencia respiratoria y que no se sabía cuál era la causa. Ya luego
que ya se conocía, empezaron a hacer estudios de casos y controles. Luego empezaron a hacer cohortes y ya luego vinieron los ensayos clínicos para vacunas, para tratamiento. Entonces, también es importante cuando yo elijo un diseño saber el momento de ese problema en la historia, incluso nacional o internacional, porque de repente lo que yo voy a estudiar ya lo estudiaron en otro lado. Entonces, todas esas características yo les aconsejo evaluar antes de plantear un diseño de investigación y poder llevar a cabo adelante un proyecto, ¿no? No los estoy desanimando, lo que los estoy es motivándolos para que puedan capacitarse continuamente y puedan sacar mejores, cada vez mejores, puedan mejorar cada vez, realizar estudios con una mejor calidad metodológica y puedan publicar donde ustedes deseen. ¿Ok? Listo, eso es todo con respecto a esta charla. Doctor Savera, muchas gracias. Gracias por la ponencia y los consejos que nos ha dado. Estoy segura de que a varios de nosotros nos ha hecho reforzar ciertos conceptos que hemos ya visto a lo largo de la carrera. Y bueno, chicos, si habría alguna pregunta, podrían prender su micro o escribirla por el chat. De caso contrario, ya procedería con el envío del post. Bueno, ya voy a enviar el póster. Doctor, muchas gracias por su participación el día de hoy y muchas gracias a todos, ¿no? Por su participación. Listo, gracias, saludos. Pero, doctor, gracias.